Ciao, I'm Julia K. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Nanny, will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady, I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story, even if it's foggy outside? Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is, and we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady,
has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Good night, my love. Mis saludos amigos mefistofélicos y bienvenidos a Marta is Dead con la compañía de Lax. Muy buenas. Y quien les habla Shudoken. Después de no sé cuántos años de p*** que estamos. But when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Un dispositivo que permitía hacer fotos en intervalos de tiempo. Uy, vamos a tener que usar una cámara, me parece. Ay. El lago. Bueno, esa nena acaba de escuchar una historia que medio como que le daba miedito, ¿no? O sea, ¿a quién no le va a dar miedo una historia así? Una historia onda el aro para una criaturita. Reel off the film. Qué bobina, dice. Open the camera. Remove the old roll of film. Esto arrancó más turbina que... Put the new film in. Close the camera. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Tienes que enfocar, dice. Claro, con ese. Ese es R. No, pero está temblando el control. Ah. Usar R, dice, para mover el objeto. Lo estoy moviendo. Pero viste que se está moviendo. Ahí está. ¿Qué carajo enfocaste? What? Is that a person? I must No, help no them. tenés que ayudarla. No, definitivamente no tenés que ayudarla. Ay, qué carajo viste, boludo. Una mina había ahí tirado. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?
Solo sigo órdenes del juego. Ah, no, pues estaba aposta ese cuerpo ahí. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. No estoy entendiendo un choto. Stay calm. O sea que encontramos Martha a is Marta. not dead. Es Marta la que encontramos. It's not No. possible. Es Marta, boludo. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. No dijo no pasa nada, dijo que todo estaba bien. You have to stay calm. Martha is not dead. ¿Por qué asumís que se va a mover? Martha, es un cadáver. February 26th, 1923. Mira, del 1923. O sea, es tu gemela. Básicamente. Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, Pensaba que era Marta. so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha. Forever. What the fuck. Pero igual iba a faltar una hija. Si eran Bueno, gemelas. Pero dijo mi madre que me odiaba. Capaz. O sea, ¿qué se va a hacer pasar por las dos? O por malo, no, si uno ya está muerto. Por eso. Pero que se ve murió. que a ella la odiaba. Pero a Marta Ah, claro, está bien. O sea, odiaban a la otra, Claro. no a Marta. Señor de... A ver, hacete una O Lord who persignada gives ahí. life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Friki sin pache, Marta. Remember to light the candles in the hall. People will be here soon. ¿Por qué tienen Mommy el always cadáver finds something for acá? everyone to do. ¿Qué, en la casa decís vos? Está el chabón sentado ahí. Las pistas pueden desactivarse en los ajustes de juego, dice. No, yo ¿Qué quiero pistas? Necesitamos pistas, si no estamos entendiendo nada del juego. Ah, no. No, está bien. Continualo. ¿Vos decís que porque tienen el cuerpo en la casa? Parece ser que Sí, está en pero la porque casa. antes era muy normal velar a sus muertos en su propia casa. Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. Vamos a la parte de afuera. Por... ¿Viste que había algo arriba del piano? Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. ¿Ese que es el padre que está ahí
Está ebrio. Sí. A Marta no la puedes tocar. Eso quedó muy turbio. Lo estás haciendo. What the hell? For a moment I thought I saw... No, no, that's not possible. There must be this whole situation making me see things that don't exist. ¿Viste? Mejor me voy. Había algo más en el piano. Quiero irme. Ahí. No. Al costadito. No, Ah, era un brillo. Me Bueno, quiero está bien, ir. andate. Mirá la cantidad de cosas que podés, con There's las que no podés reason to interactuar. use the phone right now. Ok. July Eso casi explotó 17th, el- 1940. July 17th. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep Ay, ¿por qué se sorrow acerca? to me. Re depresiva la mina. Sí, Sí. la casa es depresiva ya de por sí. Y bueno, si hay un cadáver ahí dentro. Muy alegre, no creo que sea. Me puedo ir. I don't need that right now. Te estoy diciendo que no. Riding bikes around here is beautiful. These are Mummy and Daddy's bikes, though. Mine is outside. Y vamos a buscarla. No, pero afuera no te deja ir. Está bien, tenés que usar aquella puerta. Deja a Marta en paz, por favor. Ah, ¿no te deja salir? I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Tenemos... Any news and announcements can be vital. Ah, busca noticiero. Noticioso. Seguí girando. Avevo il fiore, non mi tradire, senza suoi baci potrei morire dal mio balcone. ¿Más? ¿No se puede más? Ok. Quiero irme, maldita sea. No, pero entonces tenés que interactuar con algo más, ¿eh? Ahí en la mesa había un montón de cosas. ¿Acá? Sí. Yo interactué con todo, el teléfono, el telegrama, la radio. Acá. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. Un telégrafo. Ah, pero no lo usa, ok. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. El This cuadro. painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. Daddy must be Sacale un puchito. devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find Por some mi comfort muerte, in dice. sleep. Es que es returbina, boludo. O sea, Sí, mal. hasta hacerse pasar por la hermana Books and gemela, more what the fuck. books. In our villa, there must be 10 times more than even here. ¿No puedo volver a tocar a Marta? A ver. Ah, ya no te deja, ¿no? No, ahí ya no podés. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. Ah, ¿viste? Eran recontra igualitas. O sea, no las podían distinguir. ¿Puedes tocar el piano? No. Ya interactué con malditamente todo. Algo tiene que haber. Esto ya interactué. Con esto también. ¿Eso qué es? No sé, algo del padre. ¿Ves que no interactuaste con todo, maldita seas? ¿Ves un...? Ah, boludo, mirá, las velas. Era un encendedor tipo granada. Re raro. Ahí acaba de pasar algo. Acaba de haber un screamer. No lo vi, me la perdí. A ver. Ah, no creo que pase nada. Digo que va a haber un screamer, en verdad no lo sé. Never a moment's peace.
even at a time like this. She can't sit still for a second. Bueno, puedo prender la vela, gracias. Ya de por sí el ambiente es raro, ya estoy incómodo jugando. Sí, ya de por sí es incómodo el juego. Ahora sí, viste que tenías que prender velitas. Ya abrí la puerta, me quiero ir de acá. Hasta la madre incómoda. Everything always has to be perfect with her. Ay. ¿Dónde sonó eso? Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. E c'è stata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. ¿Entendiste ese mensaje? No. ¿Viste que decía que mi barba es rubia, no sé qué? ¿Qué? Ay, estaba mucho miedo. Sí. Pues aparte no se ve para afuera. Por eso. Ay. Eso no se veía hoy. What's happening? Who closed the door? Vibró el control, casi le dio un infarto. Ay. Es más inmersivo jugar con el mando, ¿viste? Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Lo está cagando a pedo al marido, boludo. Yes. I must have fallen Y si asleep. se clavó un vino, pobre viejo. What Has are they hecho talking mierda. about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same realidad. old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Mother didn't seem to suffer from the situation.
All she cared about was that my death was so painful for Martha, but not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died, and it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. ¿Qué? Ay, no entendí. ¿Marta o vos? Marta. Elegí. No, pará, Marta. Decidite, por el amor de Dios. Tenés dos caminos. Marta ha perdido su alma. Sí, eso tiene más. O sea, eso es lo que escribiste vos a medida que ibas eligiendo Claro. el camino. Martha has lost her soul. Por cierto, la cámara empezó a funcionar ahora. Gracias. Martha has lost her soul. Ahora sí. Vos escribiste eso. Martha has lost her soul. 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 Ellos o yo. Yo de vuelta. Ah. Yo lo robé. A ella. ¡Ay! Vida. Yo. Ah, pero te está. Lo robé. A ella. Su identidad. Su identidad. No, está bien. Ves que vos podés escribir lo que se te da la gana. Ay, no. ¿Qué le voy a hacer? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo no quiero hacer esto. ¡Atención! ¿Qué estoy haciendo? Ahora salta el face. Igual era necesario si somos iguales. Está acá. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous control me va a woman on matar the de repente. face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Bueno, fue todo un sueño. Hay una fotito. Igual un This sueño is de mierda, Martha ¿eh? and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Eran iguales en serio. Sí. Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul?
Can I capture Martha's soul? Mm. O sea, el alma, el espíritu. ¿Qué hice para destacar los puntos de interés? ¿Qué punto? No sé, andate. Nada. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Las pinturas esas, boludo, re sádicas. No me gusta cómo se mueve, ¿viste? Que es medio tosco. Como que se traba. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what No happened. me puedo mirar en el espejito. Sos un vampiro. A ver. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. ¿Qué me pongo? El Esto. blanco. No, el This negro. dress is only for special occasions. Ah, solo para las ocasiones especiales. Yo te dije el blanco. Pero yo quería ver. Mirá las pinturas que tienen, boludo. Even more scary fairy tales. ¿Por qué tenían eso? Bueno. ¿Me puedo ir? Ah, claro, o sea, es una habitación grande con las dos... Con las dos camas, ¿ves? I always keep my trinket box locked. ¿Y esto? ¿No es una ganzúa? No. No baja para cortarse las venas en eso. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. The butterfly collection that Daddy made for me. ¿Un topólogo? O sea que esta boluda ahora tiene que dormir en la cama de su hermana. I'm already dressed. Ah, sí, ya sé que estás vestida, pero... ¿Viste lo que dijo? Sí. Bueno, ándate. Me voy. ¿Qué es esto? Everything Ah, la I cámara. need is always in my bag. Está bien. ¿Qué hice? Para abrir el bolso. Ah, tengo una llave. Aquí puedes encontrar los objetos que Julia lleva siempre consigo, junto con los que recoge durante el juego. Bueno. Tiene un mapa y la llave. ¿Y cómo cambio esto? Primero continúa. ¿Qué dice? Los objetos aparecen en la parte... Sí. Ahora intenta seleccionar la llave o el mapa. Ah, ahora sí. The key to my trinket box. Abrí la caja. La llave de mi cajita. ¿Esta era? Sí. ¿Qué drogas tendré? Claro, ves que Here dice is my Julia. diary. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, Gracias, Falcon del 38. Gracias. and Sí, everything es un else. diario, ¿sabes? Nanny gave us Sí, her esto house when she went tendrá relevancia, ¿no? No, ¿qué es esto? ¿Un mapa? Uy, hice cagadas. Para. Objetivo. Cosas que hacer, dice. Debo poner una de mis fotos en este marco vacío. Siempre le dije a Marta que lo haría, pero nunca lo hice. Le habría gustado mucho. Requisito es la cámara. La cámara ya la tengo. Me gustaría llevar siempre la cámara conmigo cuando menos te lo espera. Sí. Hay un mapa. ¿Eso es todo el mapa? Es enorme. Nosotros estamos acá en la casa. Álbum. Para volver el mapa. Todavía no tiene fotos. Registro. Bueno, sí. Mapa. ¿Dónde está el lago? ¿Dónde está Marta? ¿Qué? 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 Ese. Acá está, mirá. La islita. Está la islita esa y acá está el muellecito. Acá. El barquito. O bueno, puede ser cualquier parte del muelle, ¿no?
Tiene Es toda una enorme. costa, tiene una costa bastante It's grande. weird being back. Bueno, sí, no me interesa saber de tu diario. Quiero matar a alguien. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. No sale. ¿Qué dijo? Fine, ¿Qué? but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? La mamá es re insoportable, ¿eh? What did you say? Si quieres matar a alguien, matar a mamá. Sí, a la madre me parece. Okay, Hacerla okay, I recagar. won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really ¿Qué? think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Ok. Salí. Sí, página no leída. ¿Por qué? No, porque solamente leíste esa. Bueno, sí, July le 12, ponemos a leer. 1940. Listo. Ah, hijo de puta, y te obliga a July escucharlo 12, todo. 1944. This is a new Bueno, diary. igual no es mucho. We moved here today and I forgot my old one back at home. Hubiéramos But hecho that's esto del okay. principio, ¿no? A new chapter and meant to look Capaz after que the mansion. algo es It's relevante weird acá. being back. Está, perfecto. ¿Y ahora? July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. A Marta no le gusta nadar. ¿Qué carajo hacía en el lago? Buena pregunta. ¿Viste que el padre dijo que la mataron en verdad? Sí, ¿Viste que cuando estaba ahí con ella? sí. O sea, nadie dijo que fue un accidente. El padre literalmente dijo que la mataron. Eso está bloqueado. Salí de la casa mejor. Pará, yo quiero hacer un ajuste. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora está un poquito más rápido. No está tan pelotuda la Julia. La Juliana. ¿Cómo mierda se llama? Julia. Julia. Igual sigue... Es como que camina como retrasada, ¿entendés? Porque es Y como corre. que... Es como que se traba sola. Corre con el LB. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Bueno. Está bien, me quiero ir. ¿No corre? LB. Ah, corre, sí. LB para correr. Yo ya lo había descubierto. Vos ya me antes. lo habías dicho hace media hora. Igual está bueno que Dad pueda loves correr. these prints of Florence. I find them a bit No sé, sad. sí, es verdad. ¿Qué tan buena, malas señales? Claro, es como cuando en un juego de lucha te empiezan a dar armas. ¿Me entendés? Sí. ¿Está bueno o no está bueno? Acá sí te dan para un buen- correr. Strange. Why did they lock my Claro, room? qué raro, es mi casa, es mi baño. Ah, no, no es el baño. Tiene tu Ah, número. ¿es la pieza de ella? No entiendo. No, no es la pieza de ella. ¿Sí? As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my Ah. room. Cuando era bebé. Cuando la vieja le contaba historias de terror. Vieja chota. Hola. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right, but let's go now.
We have too much to do. We can't stay here all day talking. Papá la requería. La vieja es la Mummy is insoportable. right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. ¿Qué? O sea que nos vamos a quedar solos días. Cosas que hacer. Al periódico. Me Pero estoy ¿para qué carajo te...? La que mi padre dejó sobre la mesa podría funcionar bien. ¿Qué? No, la cámara. La cámara. ¿Entendés? ¿Me va a hacer leer el diario esto? No. Brutal mucho por leer. assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. ¿Quién carajo O mató sea, a Marta? Murió brutalmente cerrar. asesinada, está diciendo. Cerrar. ¿Viste? Sí. ¿Pero quién la asesinó? Ahora, ¿cuál era el indicio que tenía de violencia en el cuerpo? Ninguno. Chocolate, a privilege for few people in these times. Y comete uno. ¿Un poco ver un chocolatito? No. ¿Por qué no sacó chocolatito? Porque es medio estúpido. Es más pelotuda, ¿no? Sí. Camina mal, se tropieza. For Y no Julia, come chocolate. to take more and more photos. Dad. Y que ahora tengo dos I can cámaras. verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Vamos a sacarle una foto a un pajarito. Sí. Prueba la cámara, dice. There might be Bueno, birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. pero quiero recorrer más la casa. Porque no es que conozco. da miedo. I liked conozco watching mi Nanny propia as she casa. cooked. I always picked up loads of techniques. Mira lo que es esta cocina, boludo. Es un asco. O sea, es bonita, pero da miedo. Acá hay comida de ayer. Ah, no. Gracias por la tarta frita. Vamos rápido, vamos rápido. Podemos hacer un We pequeño are tour. so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. ¿Que el padre es el general? General son renazis acá. ¿Se refirió a su padre? No bajes ahí. ¿Vos decís que no? No bajes ahí. Bajo despacito. El Señor es mi pastor. Si tengo fe en Él, nada me pasará. Ah, mira, hay bastante luz. ¿Por qué tienen una casa tan grande? Eran 4. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could ¿Me this guardé el also be one papelito? of Mummy's, or No, could the todavía no. nanny have left it here? O sea, me está dando datos así al azar, al pedo. ¿No? Anda a sacarle foto a los pájaros mejor. O podría These cortar could tela. be of use to me. Sí. Sí, En caso de que te quieran podría asesinar. apuñalar a alguien. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Bueno, Mummy's medicine. Will they do her any good? la madre está loca. Y es re rompehuevos, eso es lo peor. This fabric is not new to me, yet I do not think I've ever seen it in the house. ¿Qué? ¿Qué? Ah, Ay, me el asusté, vi- boludo, sí, era vino esto. Sí. Dije, ¿a quién cagaron a puñaladas acá? Our wine. Daddy is so proud of it. Sí, Hacen vino. yo también estaría orgulloso. ¡Ay! ¿Qué? Medio como que se trabó, ¿Qué hay ¿viste? ahí?
Ahora vamos a la... Es muy grande esto. A ver. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really Sí. believe them, but it was nice to think that. Sí, bueno, no These sé qué dijo. workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. Ok. Ay, demasiado oscuro. No sé si era necesario venir por acá. Ahí no se ve nada, boludo. No, no veo nada. Me voy. Sí, Me voy, mejor. Ay. When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. Podrías. Sí. Tranquilamente podrías. Podrías vivir en pedo. Ah, no sale fotografía. Ay. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Ok. ¿Por qué me mostró eso? There are No 3 entendí. baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. Sí, The esto second lo rinse is hice. done directly in the sink afterwards. Esto lo hice en otro juego. ¿En cuál? En The Medium. Ah. Me hizo hacerlo. ¿Qué dice? Intenta sacar una foto de un gorrión. Ah, tengo que ir a sacar una foto y volver. ¿No? Sí. Tengo que... ¿Por qué cerraste la puerta? Cada vez que ¡Ay! Es feo todo esto. Cada vez que abro una puerta, te juro Sí. que Da miedo. frunzo el esfínter. Aparte estamos en pleno día. Imagínate lo que debe ser esto de noche. Ya, maldita sea, salí. ¿Cómo salgo? Por ahí. Ahí está. ¿Querés sacarle una foto a un pajarito? Bueno. Ah, apretás el I directamente, ¿no? Estás a punto de usar la cámara de Julia. Es una Rolleicord. ¿Cómo con película de 120 milímetros? ¿Qué filma? Un rollo. Supongo. Ah, no. Lo utilizarás para hacer fotos en el juego. Algunas fotos tendrán elementos ocultos que harán avanzar la historia del juego. Aparecerá un icono que indica los puntos de interés fotográfico. Este icono aparecerá y se hará más claro cuando más cerca esté. Ah. Pulsa X para ver tu cámara y los accesorios instalados. No has desbloqueado apariencias de cámara. Y no, recién estamos empezando, amigo. Usar la cámara. Ah, mira, ahí está el pajarito. Observar la cámara. Meter en la bolsa. Con el A tenés que usar la cámara. Estás a punto de hacer tu primera foto. Vamos. Re contento. Para simplificar la simulación, la vista previa de la imagen muestra los ajustes a medida que la cambias en tu cámara. En la vida real, la imagen del visor está controlada por el objetivo secundario y solo responde al enfoque. Sí. Dice, demasiado lejos, desenfocado. Exposición correcta. Elemento enmarcado. Altura, inclinación. Me parece que está muy inclinado, ¿puede ser? No, nada que ver. Abre el panel de ajustes avanzados para que tu foto sea única. Ah, bueno, tiene más. ¿Me estás jodiendo? ¿Todo esto hay que hacer para sacar una foto? Sí. Amigo, media hora para hacer una foto, amigo. Chao. Me tiene una trompada el pajarito ese, boludo. Nos costó un huevo hacer la foto. Voy para acá, ¿no? Sí. No sé. Ah, sí. Mirá cómo te acordaste. Bajá despacio porque esta es media boluda, ¿viste? Si se tropieza se puede matar. Va a haber otra Marta más ¿Por qué después. cerrar la puerta? Claro, pues no puede entrar luz. Ah. Ni en nada de luz. Ni un rayito. Por eso. Eso más que para revelar parece una máquina para torturar. Sí.
Hijo de puta, y te va a hacer... Va a hacer que hagas los 3 procesos de mojado. Dice, primero tendrás que utilizar no sé qué, después de hacer una foto, la película debe ser revelada en varios pasos. Este aspecto se ha omitido para simplificar, pero en realidad los pasos son los siguientes. La película se enrolla primero en una bobina y se introduce en un pequeño depósito a continuación. ¿Esto es un simulador de fotógrafo, Sí. este juego? ¿O qué? Elige la imagen que quieres imprimir en papel, la vista previa a la izquierda te ayudará a elegir. Esa, ¿no? ¿Esa es la del pajarito? La ampliadora te permite personalizar tus fotos. Puedes elegir en qué parte del papel se imprimirá la imagen. Puedes ajustar el enfoque, elegir el tiempo de impresión. ¿Tenés que lograr que los 3 anillos estén en el medio? ¿Cómo era? Sumerge el papel. Es aterrador este juego. Para conseguir una exposición ideal, saca el papel del baño revelado cuando el temporizador esté en la zona verde. Bueno, está bien. Mojala ahí un poquito. Cuando esté en la sala, ¿verdad? Tenés que apretar el X, ¿eh? ¡Sí! ¡Dios! Nos está dando un curso de fotografía antigua. Sí, quedó como el orto las fotos. Está bien. ¿Qué querés que hagamos ahora? Como el ojete quedó el pájaro ese. Listo, ya aprendí a hacer fotos. Sí, Quiero irme. ¿nos podemos ir? Necesitamos miedo. ¡Ah! Bueno. ¿Por qué no sé ya, cabrón? Lo que pasa es que cada vez que abrí la puerta está ese maniquí ahí, boludo. O sea, el coso ese. ¿Esta silla estaba acá antes? Sí. Ah. Pero me parece que estaba apuntando para el otro lado. Puedo salir a recorrer afuera. Pará, ¿y cuál es el objetivo ahora? Ya la probé, sí. Prueba la cámara. Haz una foto en el jardín. Ya lo hice. Capaz que no te está dando bola porque no le estás achuntando a esto. El enfoque tenés que arreglar. Ahí, enfocado. Listo. Hacer la foto de mierda. Excellent. I've taken the picture. Ahora now sí. it's straight to the dark room ¿Viste? in the cellar to Había... Dios, habías hecho mal la foto. Daddy recently became a general in the German army. He used to ¿Puedes take correr más pictures rápido? Hiciste la foto como se te cantó el Now he ojete, gives me the básicamente. materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Se muestra rápido. Bueno, bien. Lo bueno es que ya sabes cómo se hace. Sí. Yo quiero fotografiar fantasmas. ¿Y quién te dice si no aparece un fantasma ahora? No des malos augurios. Yo doy ideas. Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Oh, la Now cámara I can take funciona, a por el amor de self-timed Cristo. photo for Martha's frame. Poner en el álbum. Bueno, Objetivo sí, actualizado. metete Sí. bien en el ojete esa foto ahora. Decía objetivo actualizado. Revela lo que está en rojo, ¿no? No, eso ya está. El marco. Ah, el marco. Debo poner una de mis fotos en este marco vacío. Ah, el marco que está encima de la cama de Marta. O sea, tengo que ir a la habitación. Ay, maldita sea. Yo no sé por qué esa silla yo la veo siempre diferente. Bueno, nada me quiere matar. Si nada me quiere matar, Todavía. quiere decir que está todo bien. ¿Qué onda esas máscaras? ¿Las viste? Ujú. These masks, I remember them vividly. I always tried to escape their gaze. Siempre trataba de escapar de su Sigue mirada. Marta ahí. Está el cadáver. ¡Ay, tenés razón! Oggi Bonsi, on the day of St. Alexis, the battle rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Eso va a empezar Our Lady of agarrando la Carmel, a company Sí. of the Falchium Regiment, counterattacked Anda a poner la yesterday, maldita foto. forcing the French to retreat to Piazza del Mercato. No puedo interactuar The con Marta. situation is currently under control. ¿Esto? Los telegramas, creo. Florence, July 15th, 1944. General Erich K. As per our prior agreement, we are sending you military encrypted communication material. The device must remain hidden and secret. Hail. Feld Mascherallo, Carl H. Heil Hitler. Sí. Hi Hitler. O sea, somos nazis. ¿Parece? Qué buena onda. Ok, vamos a poner esa foto. ¿Cómo era? Por arriba. No, por ahí no. Ah, esta es la cocina.
No me puedo acostumbrar a la casa todavía. No la entiendo la casa. ¿Y acá? No. Bien, despensita. Por ahí. ¿Qué es esto? Derecha. Ah, no, el diario. Derecha. Vamos a poner la foto del cuadro en el cuadro Es una ventanita. y cortamos por ahora, ¿dale? Está bien. Al fondo. Ah, esto no puedo entrar. Acá debe haber un quilombo de fantasmas. El fantasma de la tata. Claro, el fantasma de la tata. Tata's Ghost. Ahí está. Derecha. ¿Pero qué foto tenía que poner? No sé, decía una de mis fotos en el cuadro. ¿Qué cuadro? Ese cuadro. Ese No, violeta. nada que ver. Violeta. Pero no me deja agarrarlo. Sácate una selfie entonces. Pará, no entiendo. Debo poner una de mis fotos en este marco vacío. Siempre le dije a Marta que lo haría. Requisitos. Se necesita un trípode. Entonces poder hacer un autorretrato. ¿Dónde carajo conseguís un trípode? Información adicional. Un trípode sería útil, no me digas, para poner la cámara. No puedo sostenerla con la mano. Seguramente habrá uno en el sótano. No vengo del sótano yo. No vengo del fucking sótano. Tengo que volver al sótano. ¿Ves lo que me haces hacer? ¿Me hiciste venir a la pieza? Y bueno, ¿qué sabía yo? Eso es porque no lees. ¿Dónde era el sótano? Acá. ¿Dónde mierda hay un trípode ahora? Ahí adentro. Y acá tiene que haber un trípode. Sí. Y yo quiero un trípode, amiga. No hay un choto acá. No. ¿Esto se podía interactuar? Daddy had this device brought here last week. It's old, but still works. He has always loved everything technological. No. Y seguir recorriendo el sótano. Igual el sótano no tiene mucho más, ¿eh? Capaz mágicamente aparece uno. Parece un La trípode silla ahí. está de vuelta. La silla está flotando. Amigo. Dame un trípode, amigo. Ahí. ¿Qué te cuesta? Ahí. ¡Ah, qué boludo! Si lo vimos hoy Lo vimos. Pero no es que me lo voy a llevar, sino que yo me voy a sentar en la silla y Marta se me va a aparecer en el hombro acá, acordate. O en el fondo. O en el fondo. Paradita. Claro, porque esta tenía como un temporizador. No me gusta nada de ese fondo. No, a mí tampoco. No me gusta ni mierda. ¿Qué hago? Me siento. Atrás tiene que haber una pared, no un pasillo gigante, ¿entendés? Ay, algo va a pasar acá y no me va a gustar. Neutral, sonriente. Sonriente, sí. Sonriente. Ah, está bien. No tiene flash. No sé por qué pensé que iba a salir un flash. ¿Qué? Con miedo de revisar la foto. Ay. Ay. ¿Qué hago? Ah. ¿Ya está? Supongo que tendrás que ir a hacer el ¿Y cuadro. qué? ¿Y dejo la cámara acá? Tenés el rollo. Tengo el rollo. Baja. Pero... With the enlarger, I can print the images from the film onto paper. Sí. ¿Y la anda cámara? Anda a imprimirla. Deja la cámara ahí. ¿La dejo acá? Bueno, tengo todo cerca. Dale, quiero hacer esto, así ya cortamos. Porque estamos... Hoy fue todo un aprendizaje de fotos, ¿eh? No nos asustamos mucho. Solo vimos cómo le arrancaron la cara a claro. alguien. ¿Esto va acá? Sí. It's always a thrill to develop a photo. You Oh, sí, es re emocionante. first, yet something invisible is captured on the black film. Estoy con una emoción. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. Va a There are aparecer those who say algo that raro acá. photography steals the soul. Estoy En 90% seguro. En esta That's foto why they se va a used to armar un photograph the quilombo. dead. Sí, But eso. nowadays, almost sí, nobody revelar does esta it foto. anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a Hacerla small más chica. más reflection chica, of who she perfecto. was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Ahí. Ay, ya me puso... Con el L2 y el Ya me puso... Ay, una música fea. Carta bien colocada, enfocado. ¿Exponer papel nomás? Sí. Omitir, puedes omitir eso. Quiero ver cómo me aparece
Ay, no sé por qué vi que había una mina atrás, boludo. ¿No lo vi yo? ¿O estoy loco? Bueno, detener esto. 10 segundos. Y te vas a cagar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, estás solita. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. ¿Cómo juega con la psiquis este juego, eh? Hijo de puta. No nos mostró nada, boludo. ¿Cómo te juega, eh? Bueno, I was si te obsessively parece, thinking dejamos of acá. Martha and what had happened. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Quiere ir al lago. En otro De momento, noche. En otro momento. Quiere ir al lago de noche con un encendedor en la mano. Y un rollo de cámara, no te olvides. Está, listo. Vamos a dejar hasta acá. Porque esto ya me está poniendo nervioso. Buen tutorial de fotos. Sí, fue todo un tutorial bastante largo sobre fotos. Pero también te quema mucho la cabeza, ¿eh? Guarda. Vamos a dejar esto para el segundo video. Espero que les haya gustado, amigos. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chau, chau.